continuar con el estudio que hemos estado llevando en cuanto a los hechos en los cuales Lucas escribe, ¿verdad? Los hechos de los apóstoles, nos habla en cuanto a los hechos de el inicio de la iglesia del Nuevo Testamento, y claramente sabemos que Hechos es un libro de conversiones. Si queremos saber en cuanto a las conversiones, claramente podemos ver que Hechos nos muestra la verdadera manera de que nosotros podemos ser añadidos. En esta mañana también me gustaría, antes de continuar con el estudio, recuerden, tenemos el pasaje de memoria. ¿Cuántos de ustedes se lo aprendieron? ¿Hermana? Ok. Mano Díaz. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente es para todos los que cayeron, pero la bondad para castigo. Si permanecieres en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado de los manos delante de Dios. Ok. ¿Alguien más? Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ok. Una de las cosas, ¿verdad?, que debemos de meditar, que es importante en este pasaje en el cual Pablo escribe esta carta, ¿verdad?, a nuestros hermanos, la iglesia en Roma, les está dando una exhortación en la cual nosotros debemos de meditar también como cristianos en esta exhortación, hermanos. ¿Por qué? Porque claramente les dice Pablo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Pablo aquí claramente está dejando saber que Dios es amor, pero también Dios es Dios de justicia. Entonces está mostrando aquí esta bondad, esta severidad, y luego dice la severidad ciertamente para con los que cayeron. Pero si se fija usted al último de este pasaje, dice que tengamos cuidado, porque si no tenemos cuidado, nosotros también venimos a ser cortados, ¿verdad? Cortados. Entonces, esta es una exhortación, un ánimo a tener cuidado de nuestras vidas como cristianos, nuestra salvación, ¿verdad? Porque claramente los que no están con Dios serán castigados. Los que estamos con Dios vamos a ver su bondad, pero tenemos que cuidarla, porque si no, también vamos a ver su severidad, ¿verdad? Claramente hay que tener esto en mente en nuestras vidas diarias. Bueno, muy bien, hermanos, continuando con Hechos capítulo 2, versículo 17 al 21. Si ustedes recuerdan, hablábamos que allí el apóstol Pedro, ¿verdad?, les está mencionando en cuanto a los postreros días. Ahí el versículo 17 dice, y en los postreros días dice Jehová. Claramente mirábamos que el apóstol Pedro les está diciendo que aquellos postreros días, los cuales hablaba en la profecía de Joel, en el capítulo 2, versículo 28 al 32, claramente está hablando de los postreros días que estaban sucediendo. ¿En qué momento? Ya en ese momento que Pedro estaba hablando. Entonces, les está dejando saber en cuanto a ello. Les está dejando reconocer que Pedro no está hablando nada fuera de lo normal, sino que está hablando una escritura ya conocida por los judíos claramente. Y hoy en día, hermanos,
a nosotros en la iglesia, ¿verdad? Y la humanidad en sí, se nos habla lo que ya tenemos, que es la Escritura. Cuando se nos habla la Escritura y nos basamos por la Escritura, que es el plan divino, ciertamente sabemos que es verdadero, ¿verdad? Como ahí se le estaba hablando, ok, en los postreros días. Bueno, hoy en día se dice, vendrá Cristo por segunda vez. Y eso no es algo que es de ignorancia, sino que la misma Escritura nos dice, ¿verdad? Que Cristo vendrá por segunda vez. Entonces, vemos nosotros esta profecía en la cual Él está diciendo, les está recordando en cuanto a ello. Y eso es lo que mirábamos nosotros este domingo pasado en la clase. Entonces, vamos a seguir avanzando del versículo 22 al 36. Versículo 22 al 36, hablábamos el versículo 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, les dice el apóstol, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, aquí claramente vamos a ver una profecía en la cual el rey David habla de Cristo. Dice pues, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, claramente aquí está hablando y les está diciendo, David no está hablando de él, está hablando del Mesías, está hablando del Cristo, de Jesús. Dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí vemos, entonces, ya después de Pedro hablar en cuanto a la profecía de Joel, ya después que Pedro se para con los otros 11 y les dice, estos no están ebrios. Deben entender ustedes que estos postreros días el Espíritu Santo va a venir y ya está aquí. Ahora les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Es el momento de que Pedro, aquellas llaves, las empieza a usar. Oíd estas palabras. Por eso claramente les dice allí, ¿verdad? Varones israelitas, oíd estas palabras. Hoy en día, hermanos, se le dice a la iglesia, hermanos, oigan esta enseñanza también. Sabemos que claramente hay que entender que la Escritura hay que verla del tiempo que se escribió, quién la escribió, para las personas que se escribieron, pero vamos a ver la aplicación que tiene para nosotros hoy. Por eso es muy importante la enseñanza. Es muy importante ver qué es lo que está hablando aquí la Escritura y cómo lo puedo aplicar yo hoy en día como iglesia. Porque hermanos, es el molde perfecto para nosotros.
Dice ahí claramente, varones israelitas, oíd estas palabras. Vamos a ver, hermanos. La predicación del apóstol Pedro se puede dividir en 3 discursos. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. La predicación de Pedro, este discurso que Pedro da, se puede dividir en 3 discursos, ¿verdad? La primera parte del discurso inicia en el versículo 14, en el cual acabamos de ver, y termina en el versículo 21. Pedro, en estos pasajes, claramente da una explicación del derramamiento del Espíritu Santo en el cumplimiento de la promesa hecha por Joel. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Aquí claramente les está dando esta explicación. Versículo 14 al versículo 21, primer discurso. Era necesario, recuerden, era necesario que Pedro aclarara primero estas cosas, antes de entrar al segundo discurso y al tercer discurso, ¿verdad? Primer discurso tenía que aclarar, tenía que pararse y decir, ok, esto es lo que está escrito por aquel profeta que ustedes conocen, y este es Joel. Número 2. La segunda parte del discurso, hermanos, inicia en el versículo 22 y termina en el versículo 28. Pedro da una descripción del Señor a quien debían invocar. Ok, ahorita más adelante vamos a ver esto. Aquí ya del versículo 22 al versículo 28, el apóstol Pedro está dando una descripción de Cristo, ¿verdad? A quien se debe invocar. Aquí ya está dando una explicación de Cristo. ¿Ok? Recuerden, si no alcanzan a anotar todo, yo les puedo dar la copia, hermanos. No se preocupen. ¿Ok? La tercera parte del discurso inicia con el versículo 29 y concluye con el versículo 36. Pedro aquí hace un pedido urgente para que reconocieran al Señor Jesucristo como el Mesías, quien había sido crucificado, sepultado, resucitado de los muertos y ascendido de nuevo al Padre. Lo cual el mismo apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Esto es ¿qué? El Evangelio, hermanos. El Evangelio. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4? Si tienen sus Biblias, puede alguien leerlo. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Ok, hermana. Ok, estamos viendo claramente que lo que el apóstol Pedro acaba de hablar es lo mismo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, está diciendo, ¿verdad? Les está diciendo aquí a estos hermanos lo mismo. Les está dando una explicación, él está diciendo, ok, porque primeramente os he enseñado, versículo 3, ¿verdad?, aquí viene, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. Pedro, desde el inicio, con las llaves, les está hablando al pueblo de Israel con las Escrituras. Por eso les dice, este profeta, el cual ustedes conocéis, Joel. Les está hablando con las Escrituras. Les está hablando de la muerte conforme a las Escrituras. Les está hablando Pablo, también aquí en Corinto, ¿verdad?, que fue sepultado, y les está hablando que resucitó al tercer día, conforme a ¿qué? A las Escrituras. Claramente vemos el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablaban las Escrituras, hablaban lo que Dios les decía que hablase. ¿Y cuáles Escrituras estaban hablando ellos?
Estaban citando las escrituras, las profecías que hablaban del Mesías. Y ahora están confirmando acerca de Cristo. Y es por eso que vemos aquí que en este tercer discurso Pedro hace un pedido urgente para que reconozcan al Señor Jesucristo como el Mesías. ¿Ok? También podemos ver, hermanos, que el apóstol Pedro, aquí iniciando en el versículo 22, demuestra a los judíos que Jesucristo estaba vivo. Ese es el propósito. Demuestra que Jesucristo estaba vivo. Pedro, para hacer esto, usó 5 argumentos, los cuales demostraría con estos 5 argumentos para que ellos estuvieran convencidos de la verdad. Aquí vemos, hermanos, que empieza esta predicación para convencer. ¿Qué es fe? La certeza de los que espera, pero ¿qué es convicción, verdad? Convicción. Tiene que haber convicción. Aquí Pedro, en este pasaje en el cual estamos viendo, usa y habla 5 argumentos, los cuales él está predicando con el único propósito de convencerlos, que Cristo, Jesús de Nazareno, es el Mesías y que está vivo, Y esto, hermanos, es un pasaje los cuales nosotros tenemos que tener en mente, porque nosotros como cristianos, este también es el trabajo de nosotros. Predicar y convencer que nosotros seguimos a Cristo, pero a un Cristo muerto, un Cristo que está en un crucifijo en las paredes. No, a Cristo vivo, a Cristo vivo. Y esta es la enseñanza en la cual nosotros estamos viendo. Número 1. ¿Verdad? Pedro habla en cuanto a la persona y vida de Cristo, los cuales exigían que Él se levantara de los muertos. Vamos ahí al capítulo 2, otra vez, versículo 22 al 24, para ver claramente. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazareno. ¿Por qué dice Jesús de Nazareno? Porque él está haciendo una aclaración de quién está hablando, hermanos. Jesús de Nazareno lo conocían como un hombre que, no dijeron que este no es el hijo del carpintero, ¿verdad? El hijo de María, sus hermanos, sus hermanas. Bueno, aquí Pedro les está diciendo, ok, para que sepan que estoy hablando del mismo. Aquí dice Jesús de Nazareno. Y luego estábamos viendo el domingo pasado algo muy importante. Dice, varón aprobado ¿por quién? Por Dios. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Aquí es algo muy importante también. ¿A quién se le está dando la gloria aquí? A Dios. Porque aquí Pedro está diciendo, Jesús hizo estas maravillas y señales, pero ¿quién se las dio? Dios. Dios. Y esto es para aclarar que él venía ¿de quién? De Dios. Y esto hay que ir viendo, ¿verdad? Y luego dice, como vosotros mismos sabéis. ¿Por qué dice como vosotros mismos sabéis? Porque tal vez en esa multitud, ¿verdad? Estaban exactamente los que algún día gritaron, crucifícale. Que es lo más seguro, ¿verdad? Crucifícale. Por eso dice, como ustedes mismos sabéis. ¿Por qué? Porque en esa multitud miraron estas maravillas de Jesús. En esta multitud miraron aquellas señales que Jesús hacía. Y ahí junto con ellos claramente sabemos que estaban pues, los sacerdotes y todos estos fariseos y saduceos. Entonces Pedro les está diciendo, ¿verdad? Que ustedes mismos sabéis. Dice, ¿a quién? A Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Esto no fue de ustedes.
Esto fue un plan ¿de quién? De Dios. Esto no fue decisión de ustedes. Esto fue un plan de Dios. Esto es el plan divino de Dios. Recuerden, estamos estudiando el esquema de redención. Este es el plan divino de Dios. Dice, al determinado tiempo, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. Aquí está. ¿Acaso Cristo no anunciaba también, se está acercando? Entonces no dependía de ellos. ¿Dependía de quién? De Dios. Cristo solamente venía a cumplir la redención para el hombre, hermanos. A cumplir aquella oportunidad que usted y yo ahora tenemos para ir a Dios. Esto es lo que estaba haciendo aquí. Y luego dice el 24, aquí está lo importante. Aparte de todo el discurso que les da en cuanto a presentándole a Jesús de Nazareno, aquí les está hablando el cual se levantaría de los muertos, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Mateo 28, 19 en cuanto al establecimiento de la iglesia del reino? Y las puertas del Hades no. ¿Qué quiere decir? Ni la muerte va a parar esto. Yo les estoy diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué creen? Ni las puertas del Hades van a prevalecer sobre ella. ¿Por qué decía Cristo eso? Porque Él iba a morir, pero no iba a estar muerto, Él iba a resucitar, hermanos. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18, claramente vemos aquí lo que escribe, ¿verdad?, el apóstol Juan en cuanto a las palabras de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, dice Cristo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, ¿qué está diciendo Cristo aquí? Ustedes no me están quitando nada ni me van a quitar nada. Dice Cristo, yo la estoy poniendo. Yo la estoy poniendo. Versículo 18 dice, nadie me la quita. Nadie me la quita. Está hablando de su vida, nadie me la quita, dice. Sino que yo de mí mismo la pongo. Y luego fíjese aquí, esto es lo que les dolía más, ¿verdad? Aquellos saduceos, aquellos fariseos, aquellos sacerdotes, que decía él esto, porque tengo poder ¿para qué? Para ponerla. Y luego dice, ¿y tengo poder para qué? Para volverla a tomar. Este mandamiento recibí, ¿de quién? De mi Padre. Ahí está. Pedro les está diciendo y les está recordando lo que Cristo mismo les decía. Cristo mismo les decía, ok, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Ustedes no me quitan la vida a mí, yo la estoy poniendo. Yo tengo ese poder para ponerla y tengo ese poder para regresarla. ¿Por qué? Porque todo viene, dice Cristo, de mi Padre. Y es exactamente lo que Pedro está predicando aquí y está hablando. Es por eso que tenemos que entender, hermanos, la importancia de conocer a Cristo. La importancia. Continuamos. Pedro también les habla en cuanto a la predicción de la resurrección de Cristo. Versículo 25 al 31. Si ustedes recuerdan, ahí está hablando, ¿verdad? Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Ahí está. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu paciencia. Varones hermanos,
se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría ¿a quién? Al Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección ¿de quién? De Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio. Ahí está. David no está hablando de él, hermanos. Por eso aquí Pedro les hace la aclaración, si ustedes miran el versículo 29, varones hermanos, dice, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está ¿con quién? Todavía lo tienen. So David les dice aquí en esta aclaración, David no está hablando de él. David está hablando de Jesús de Nazareno, el cual les está diciendo. David les está hablando de Jesús de Nazareno. Y esto claramente es el Salmo 16, ahí para que si lo quiere poner ahí, no lo vamos a leer porque es la profecía, es lo mismo. Salmo 16, 8 al 11, ahí lo puede poner en sus notas, ¿verdad? En cuanto al versículo 25 al 31. Pedro les dice aquí, 31, ¿verdad? Su alma, ¿de quién? De Cristo, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí estamos viendo, hermanos, que el discurso de Pedro, al hablarles en cuanto a ello, era fuerte. Era fuerte porque les estaba hablando a los que lo habían crucificado. Les estaba hablando a los que les había crucificado. Hoy en día, hermanos, nosotros como humanos, como cristianos, cuando entendemos la palabra y la leemos, también nos debe llevar a lo que llevó a estos israelitas, a compungirnos de corazón, hermanos. A compungirnos de corazón porque Cristo sufrió por usted, Cristo sufrió por mí. Pero claramente Él está vivo. Él está vivo, eso es lo glorioso, hermanos. Y esto claramente aquí está hablando la predicción de la resurrección de Cristo. Número 3. Dice Pedro, los apóstoles mismos eran testigos y habían visto al Cristo resucitado. Versículo 32 ahí mismo dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne y anduvo entre ¿quién? Entre vosotros, dice Juan. ¿Qué verbo? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Cristo. Cristo. Este verbo, dice Juan, anduvo entre nosotros. Pedro está diciendo lo mismo. Nosotros somos testigos de Él. Somos testigos de Él. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 7, el apóstol Pablo también hace mención de esto. Hace mención de la aparición a Cefas, hace mención de la aparición a Jacobo, hace mención de la aparición a todos los discípulos. Entonces, aquí tenemos nosotros la enseñanza de que Cristo está muerto, está vivo. Y Pedro les está diciendo en ese momento, ¿cómo creen ustedes la reacción de aquellas personas que lo crucificaron? ¿Estarían atentas o no, hermanos? ¿Estarían atentos? Aún aquellos, estoy seguro, que aún aquellos que se burlaban y decían, estos están ebrios, en ese momento, hermanos, Dios estaba haciendo el trabajo por medio de Pedro, y estoy seguro que estaba como ahorita, todos poniendo atención. Todos poniendo atención. Porque Pedro les estaba hablando de la salvación. Vemos aquí también, hermanos, siguiente punto, que Pedro, el argumento que les habla es en cuanto a la venida del Espíritu Santo, y esta era prueba de que Jesús vive. Vamos ahí a Juan capítulo 14,
Bueno, el versículo 33, antes que vayan, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa, ahí está, del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Una vez más les hace mención lo que les dice, ¿verdad?, al inicio, del Espíritu Santo. Bueno, vamos allá a Juan, capítulo 14, y lo voy a leer yo, hermanos, por causa del tiempo. Juan, capítulo 14, versículo 16 al 20. Claramente vemos el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, pero el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre. Aquí le está hablando Cristo a los apóstoles, hermanos. Hay que ver esto y tenerlo en mente. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿qué cosa? Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, este es el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, dice Cristo. Vosotros también viviréis. ¿Qué está haciendo aquí Cristo? Una promesa también, ¿verdad? Porque yo vivo, vosotros viviréis. Y luego dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Capítulo 16, versículo 13. Una vez más, hablándole a los apóstoles, les dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad otra vez, el Espíritu Santo, Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está otro argumento que Pedro les está diciendo. O sea, Pedro no se paró a hablar por su propia cuenta, hermanos. Pedro hablaba lo que el Espíritu Santo le estaba dando que hablare, y eso era lo que Dios quería que supieran, y lo que Dios quiere que usted y yo ahorita en este momento sepamos. Y esto es muy importante, esto es muy importante. Podemos ver aquí que también Pedro cita Salmo 110 para hablar de la promesa de la resurrección, en la cual se habla en el versículo 33 al 35. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos. Ahí está aclarando también Pedro otra vez, ¿verdad? David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ¿ok? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿Ok? Ahí apunte si quiere la cita, Salmo 110:1. Una cosa muy importante que tenemos que tener en mente, hermanos. Ocasiones hay que leemos y leemos y leemos estos pasajes, pero necesitamos poner atención y enfocarnos en lo que la Biblia dice. Eso es entender, estudiar, ¿se acuerdan? Con propósito, ¿verdad? Entender. En este momento, hermanos, el apóstol Pedro está predicando el Evangelio de Cristo. Lo podemos ver, muerte, sepultura, resurrección, aparición de Cristo que está vivo. Está predicando, pero con un diferente propósito. Aquí es un diferente propósito, hermanos. El propósito que tenía aquí Pedro es el de acusar a Israel de un gran crimen. Es lo que está haciendo. Acusar a Israel de un gran crimen y les advertía que habían rechazado y crucificado ¿a quién? Al Mesías. Versículo 36. Versículo 23 ya lo vimos, en la cual habla de la muerte. Ellos mismos, dice, lo prendieron, lo crucificaron. Pero el versículo 36 les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Ok?
les está predicando, pero les está acusando, ustedes lo mataron. Ustedes lo mataron. Pero había un propósito para esto, hermanos. Había un propósito para esto. Pedro estaba usando las llaves que el Señor le había dado. Mateo capítulo, ¿cuál? Vamos a ver si recordamos. ¿Dónde le da las llaves? Mateo 16, 18 y 19. Pedro estaba usando las llaves que el Señor le había dado, con el propósito de darle a Israel, fíjese, una oportunidad más de recibir ¿a quién? A Cristo. Ellos ya habían matado a Jesús, sin embargo, ahora Dios les muestra su plan divino y les da otra oportunidad de arrepentimiento. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un niño y llamará su nombre Jesús, el cual salvará ¿a quién? A su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí por eso se usó la primera vez las llaves con los judíos, para hacerles entender, este es el Mesías que Dios había prometido, esta es la simiente que le dijo a Abraham su padre. Esta es la simiente. El propósito aquí es para hacerles entender y acusarles, ustedes lo mataron, pero no está muerto, está vivo. Y Dios quiere que ustedes se arrepientan. Se arrepientan. Pedro, hermanos, les predica lo que el mismo Jesús les dijo en cuanto a su resurrección, la cual demostraría que Él, o sea, hablando Cristo, verdaderamente es el Mesías. Cristo ya les había dicho esto. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40, le voy a dar lectura yo. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él ya les estaba diciendo, yo voy a estar 3 días, 3 noches, pero ¿saben qué? Yo voy a resucitar. Ahora ya vamos entendiendo por qué cuando dice el versículo 37, se compungieron de corazón. ¿Por qué se compungieron, hermanos? ¿Entendemos o no? Después de ver claramente ahora sí bien a fondo este pasaje, los argumentos que Pedro les dio, hablándole de estos 3 discursos. Aquí vemos, hermanos, que se bautizaron, pero no todos. Hoy en día, esta misma palabra es para nosotros, hermanos. Esta misma palabra es para usted y para mí. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente nos hemos compungido de corazón? Y claramente nos hemos arrepentido. ¿Cuántos de nosotros claramente entendemos que Cristo está vivo? ¿Cuántos de nosotros claramente entendemos que Cristo dio su vida por usted? Esto es importante que tengamos en mente. Pedro aquí abrió las llaves, hermanos, y ahora por medio de esas llaves se ha establecido lo que tenemos aquí, la iglesia. Pero ahora el trabajo de nosotros es hacer lo mismo que Pedro, predicar el evangelio. Dios les bendiga.